¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes. Hola, Bienvenido a gracias esta. Humberto. Gracias. Hola a todos, bienvenidos a todos a esta novena sesión de salud mental en el trabajo. ¿Cómo estás, Humberto? Muy bien, Jorge, entusiasmado de iniciar un nuevo webinario sobre salud Excelente, mental en el trabajo. excelente, muy bien. Pues bueno, pues el día de hoy, Humberto, toca de hablar de un tema muy interesante y sobre todo muy vigente. Tiene que ver con el tema del retorno al trabajo. Pero no solamente el retorno al trabajo, ¿no? Como el hecho de ya estar de manera, digamos, eh, trabajando de manera cotidiana o tal vez habitual, sino más bien lo que va a estar generando el retorno en el trabajo, lo que va a estar generando en las personas dentro de las empresas. Entonces, el tema de hoy tiene que ver justamente con esto, del miedo a la calma. Es decir, tenemos no solamente temor, ¿no?, de lo que vaya a seguir ocurriendo en esta pandemia, sino también tenemos temor de lo que vamos a enfrentar en el regreso a las actividades. Y la idea de hoy, Humberto, es que hablemos de cómo vamos a construir este estado emocional para que podamos justamente pues retomar las actividades y finalmente que esta temporada a la que nos ha sometido la pandemia sea una temporada que detone el crecimiento personal y de las organizaciones. Entonces, ese es el tema de hoy, del miedo a la calma, construyendo las emociones saludables para crecer en la adversidad. Y bueno, quisiéramos saludar con mucho gusto a todas las empresas que están agremiadas en el Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, y un saludo especial también a Ángeles de Gifes, quien es la presidenta de este consejo. Estamos muy contentos de que estén ustedes conectándose a estas sesiones que tenemos todos los lunes a las 5 de la tarde. Pues bueno, te mencionaba, Humberto, que la pandemia está generando una presión importante sobre todas las personas porque nos ha mantenido distanciados, ha disminuido nuestra socialización, la ha modificado, la ha complejizado en el sentido de que la mayoría de esta socialización ahora se hace a través de medios electrónicos y a distancia. Entonces, esto está representando pues un aislamiento y una dificultad en compartir el estado emocional de las personas con las demás. Las personas que desafortunadamente han tenido alguna pérdida, digamos desde las pérdidas materiales, por así decirlo, o por ejemplo también personas que han perdido su trabajo o desafortunadamente ya pérdidas pues más dolorosas, como es la pérdida de un familiar. Pues bueno, el tema ha sido que esta pandemia nos ha expuesto de manera continua, ¿no?, y frecuente prácticamente en toda la sociedad a un duelo. También la misma pandemia está generando una presión económica, sobre todas las economías mundiales. En México se estima que ya se han perdido al menos 1 millón de empleos. Lo mismo ha ocurrido en otras partes del mundo. Y pues bueno, se estima que la pérdida económica en México puede representar hasta el 12% del PIB aproximadamente. También la pandemia está generando una presión sobre los servicios de salud y entonces esto está generando que se desplacen servicios que normalmente requerirían las personas para trastornos comunes, se están desplazando para enfocarse sobre todo a la lucha contra la COVID-19. Entonces, en este sentido o en este aspecto, Humberto, el retorno a las actividades laborales representa un reto no solamente en el sentido de seguir indicaciones para disminuir la probabilidad de contagiarse con el SARS-CoV-2, sino que también está generando temor entre la población.
una casa encuestadora de las ERAS, Demotecnia, realizó esta encuesta en la población general mexicana. Encontraron hallazgos interesantes. El primero de ellos es que la mayoría de la población indica que las cosas van a cambiar de manera muy importante a partir de la pandemia y que la emoción que les genera el regresar a las actividades cotidianas puede ser miedo en el 25% de la gente, ansiedad en el 13%, tristeza 5% y desánimo 4%. Además de las pérdidas de empleos que ya ha representado el confinamiento, eh, el confinamiento y la suspensión de actividades laborales no esenciales, pues ya se tenía también un panorama difícil en cuanto al tema laboral en México. Esta misma casa encuestadora encontró que el 43% de las personas no tenían trabajo incluso desde antes de la pandemia, que el 14% conservaron su trabajo, que lo están haciendo desde casa y que le siguen pagando igual. Creo que son los más afortunados. 9% declararon que conservan el mismo trabajo, trabajan desde casa pero cobran menos y que el 8% están trabajando de casa pero cobran menos que antes. Solamente un 8% sigue trabajando como si nada hubiera pasado. Entonces, si te das cuenta, Humberto, el contexto social, económico, laboral, las modificaciones que se están dando al interior de las dinámicas familiares, como el incremento de la violencia hacia las mujeres, pues están generando como un ambiente donde probablemente lo menos frecuente que puedes encontrar es un estado de ánimo positivo. Lo más frecuente es a lo mejor experimentar estas emociones pues que no son para nada placenteras y que podrían, si bien son normales, si no se gestionan, podrían generar cierto daño. Así es, Jorge. ¿Cómo no sentir miedo, ansiedad, tristeza y desánimo ante estas situaciones que estamos viviendo? Hace más de 2000 años, por ahí un sabio dijo, el dolor es inherente a la vida, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Entonces, como bien dices, podemos aprender a gestionar nuestras emociones a pesar de las circunstancias. Y justo queremos hoy hablar un poco de este tema. Y para irnos introduciendo, Jorge, me gustaría platicarle a nuestros amigos que nos ven y nos escuchan en este momento, que existen diferentes clasificaciones para las emociones. Y esto es importante, Jorge, porque para poder gestionar las emociones, pues es importante primero identificarlas, luego reconocerlas, para finalmente poder manejarlas y regularlas. Claro, Entonces, si no las conoces, ¿cómo puedes gestionarlas? ¿Es así? así es. Sí, y además, si no las conoces, tampoco las puedes medir, ¿ok? Hey. Y si no lo puedes medir, pues no puedes controlarlo o gestionarlo o administrarlo. Entonces, uno de los primeros pasos que tenemos que dar en la gestión de las emociones es, pues, identificarlas y reconocerlas. Y para eso nos sirve los sistemas de clasificación que existen. Hay muchos, pero hoy quisiera platicarles, amigos, sobre este sistema que es más bien o está basado en la fisiología o nuestra fisiología. Entonces, aquí podemos ver dos círculos. El círculo interior, con el círculo interior podemos ver 4 emociones, que son miedo, alegría, calma y tristeza. Y en el círculo externo podemos ver otras 4 emociones, que son ansiedad, dicha, serenidad y melancolía. Y están acomodadas en esta forma, porque tienen un orden y una lógica. Y quisiera explicarlo. Del lado derecho tenemos las emociones
que experimentamos como agradables. Es decir, a la mayoría de los seres humanos nos gusta sentir alegría, nos gusta sentir calma, nos gusta sentir dicha o nos gusta sentir serenidad. Es una experiencia agradable o placentera. Sin embargo, hay emociones que son desagradables, que no nos gustan del todo, como por ejemplo el miedo o la tristeza o la ansiedad o la melancolía. La mayoría de los seres humanos experimentamos desagrado o simplemente no nos gusta estas emociones o esta experiencia emocional. Entonces, aquí tenemos una primera gran clasificación, Jorge. Amigos, las emociones que son agradables versus las que son desagradables. ¿Ok? Pero existe otra clasificación que tiene que ver con la activación de nuestra fisiología, la activación de nuestro sistema nervioso, de nuestro sistema endocrino, de nuestro sistema inmunológico. ¿Okay? Y hay algunas emociones que activan nuestra fisiología y son en este círculo aquellas que se encuentran en la parte superior. Es decir, que cuando sentimos miedo, se activa nuestra fisiología. ¿Okay? Lo mismo que cuando sentimos alegría. ¿Sí? También se activa nuestra fisiología. Pero hay emociones que desactivan o inhiben nuestra fisiología. Y entonces, en esa categoría tenemos a las que están en la parte inferior de este círculo, Jorge, que son la tristeza y la calma. Es decir, cuando estamos en estos estados emocionales, nuestra fisiología disminuye, el funcionamiento de nuestro sistema nervioso, ¿ok? Disminuye. Y entonces podemos tener, por lo tanto, emociones agradables que nos activan, como la alegría, o emociones desagradables que también nos activan, como el miedo, o emociones desagradables que nos desactivan, como la tristeza, y emociones agradables que nos desactivan, como la calma. ¿Ok? Pero falta una tercera clasificación. Jorge, ¿querías decir algo? No, que es muy interesante y hasta cierto punto práctico, ¿no? Esta clasificación de las emociones. Hay hay alguna forma de clasificarlas respecto a su experimentación, si está relacionado con la interacción con otras personas, si se presentan o no en otras, en todas las culturas, ¿no? Se ha hablado de emociones básicas, sociales, etcétera. Pero esta clasificación, Humberto, se me hace muy práctica porque está orientada, como lo mencionas, hacia, digamos como si, hacia la activación o la desactivación, hacia la calma o a la intensidad, ¿no? Entonces Así yo es. creo que es una clasificación práctica y que podría tener, pues una utilidad sencilla, ¿no? Pero eficiente. Es correcto, Jorge, y sobre todo nos ayuda como a entender su relación con la respuesta de estrés, ¿ok? Porque hay emociones, y ahorita lo vamos a ver, que activan esa respuesta de estrés. Y el problema es que cuando hay un estado emocional crónico, también hay una respuesta de estrés crónica. Y eso a la larga va a afectar nuestra salud física, emocional, social, interpersonal. Entonces, de ahí la importancia, ¿sí?, de entender la relación que existe entre nuestras emociones y nuestra respuesta de estrés o nuestra o esta interacción, ¿sí?, biológica que se está dando. Y nada más, antes de esto quisiera yo mencionar la tercera clasificación que vemos aquí, que tiene que ver con la intensidad, ¿sí? Es como el volumen, las emociones tienen como una especie de volumen, y si subimos ese volumen o experimentamos mayor intensidad, la emoción cambia, que son las emociones que se encuentran en el siguiente círculo, Jorge. Y por ejemplo, cuando experimentamos miedo, de hecho el miedo es una emoción que nos ayuda a enfrentar el peligro, ¿ok? Y es una de las emociones más sofisticadas que existen, de acuerdo con algunos
algunas investigaciones. Entonces, cuando experimentamos un miedo intenso, Jorge, ese miedo se convierte en ansiedad. De hecho, el miedo, cuando se vuelve muy intenso y crónico, es la base de todos los trastornos de ansiedad de los que hemos hablado ya en otras ocasiones, en otros webinarios. Entonces, cuando este miedo se mantiene de manera crónica y se vuelve muy intenso, implica, ¿sí?, otro estado emocional que es la ansiedad. ¿Okay? Y hace rato mencionabas en la estadística, ¿no?, que la mayoría de la gente encuestada reporta miedo y ansiedad ante el retorno, ¿sí?, a las actividades. Entonces, eso quiere decir que su sistema nervioso se encuentra muy activo, ¿okay?, y experimentando malestar, ¿sí?, experimentando una emoción desagradable, ¿okay? El miedo, en este sentido, es una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Pero la ansiedad, ¿sí?, empieza a desgastar ya nuestro sistema por la intensidad y la frecuencia con la que se está presentando el miedo. Ahora, en el caso de la tristeza, Jorge, pasa lo mismo, ¿ok? La tristeza es una emoción sana que nos ayuda a enfrentar las pérdidas, ¿sí? Habitualmente hace que hagamos una introspección que nos permite procesar una pérdida que nos puede llevar como a un duelo, ¿sí? Pero cuando es muy intensa la tristeza y muy frecuente, entonces puede cambiar de estado emocional y presentarse algo que conocemos como melancolía, ¿ok? Y entonces es un estado de tristeza mucho más intenso y que se presenta de manera crónica. Y eso también puede llevarnos a la enfermedad, porque también tiene una interacción con nuestra respuesta de estrés, ¿ok? Parte de la gestión, Humberto, sería entonces tratar de mantener nuestro estado de ánimo en el círculo concéntrico, o cómo se podría conceptualizar. Es correcto, Jorge. Parte de la gestión implica aprender a identificar y a reconocer nuestras emociones. Entonces, es importante que tengamos esa conciencia, primero corporal, porque finalmente las emociones se sienten en el cuerpo, ¿okay? Hay signos físicos, ¿okay?, que están asociados a las emociones, pero también tenemos que aprender a identificarlas y a reconocerlas para poder hacer esa distinción, ¿ok?, de cuándo estoy sintiendo miedo y cuándo ya estoy experimentando ansiedad, ¿ok? Entonces, es muy importante, ¿ok?, tener esta conciencia corporal, pero también esta conciencia emocional que nos permita discernir entre un estado emocional y el otro, para entonces poder gestionarlo. Porque, por ejemplo, cuando ya estamos en un estado emocional de ansiedad y somos capaces de identificarlo y reconocerlo, entonces necesitamos gestionarlo. ¿Y cómo lo vamos a gestionar o cómo lo vamos a regular? Bueno, pues existen muchas formas. Hoy vamos a hablar de una de ellas que se llama autorregulación emocional y tiene que ver con la generación de un estado de calma, ¿ok? Es decir, provocar de manera voluntaria o hacer o llevar a cabo una serie de estrategias, ¿sí?, para generar un estado de calma que vaya compensando, que vaya equilibrando, ¿sí?, ese estado de ansiedad en el que me encuentro. Entonces, existen herramientas, existen metodologías, existen sistemas, existen estrategias que yo puedo aprender, Jorge, para poder generar estados de calma y, si yo sigo practicando, llegar a un estado de serenidad, que es la calma, pero con mayor intensidad y en mayor frecuencia o con mayor duración, ¿okay? Entonces, también puedo aprender, ¿okay?, a contrarrestar o a equilibrar o a generar un balance en mi estado emocional. Y entonces, al generar ese balance en mi estado emocional, reduzco, ¿sí?, la respuesta de estrés y por lo tanto, si ya estoy experimentando ansiedad y genero calma, le ayudo a mi sistema nervioso, le ayudo a mi cerebro, le ayudo a mi sistema endocrino e inmunológico a recuperarse después del desgaste de experimentar un estado ansioso por un tiempo prolongado. Jorge.
Entonces, lo que se está proponiendo, Humberto, finalmente genera una sensación de empoderamiento, porque en ocasiones pues, las personas podemos llegarnos a sentir sobrepasados por nuestras propias emociones, ¿no? La situación de tener una gestión, ¿no? Me imaginé como un equilibrista mientras ibas describiendo, ¿no? El tema, si se va para un lado, el tema emocional, tú tendrías que activar ciertos mecanismos para hacerle hacia el otro lado, ¿no? Y entonces ya te vuelves a equilibrar, ya puedes estar sobre la cuerda floja y entonces es como una especie como de péndulo que lo que hace al finalmente es mantenerte, pues no estático, porque si no te vas a caer, no neutro, porque pues siempre hay como alguna cualidad de lo que estás sintiendo, pero te mantiene, digamos que hacia un lado y hacia el otro, evitando como desviaciones como muy extremas que te pudieran poner en riesgo. Así es, Jorge. Fíjate que hoy, gracias a la investigación científica, gracias a las neurociencias, gracias a las imágenes cerebrales, podemos entender mucho mejor cómo funcionan las emociones, ¿ok? Y su relación con nuestro cerebro. Finalmente, las emociones son producto de reacciones eléctricas y bioquímicas en nuestro cerebro, es decir, nuestro sistema nervioso, en interacción con otros sistemas, como el sistema endocrino, es decir, las hormonas, o el sistema inmunológico o el sistema cardiovascular. Entonces, hoy, gracias a la vasta información científica que existe, tenemos una mayor comprensión de cómo funcionan las emociones y, por lo tanto, cómo podemos administrarlas, cómo podemos gestionarlas, cómo podemos regularlas. Y también toda esta investigación, Jorge, nos permite identificar cuáles son las metodologías más efectivas o más eficientes para regular nuestras emociones, porque metodologías para regular las emociones existen muchas, ¿sí? Algunas de ellas se han estudiado y se han sometido al escrutinio científico para ver su efectividad. Y dentro de las que se han estudiado, pues existen algunas que son más efectivas que otras. Eso no quiere decir, Jorge, que aquellas que no se han estudiado y no se han sometido al escrutinio científico no funcionen. Simplemente que no se han estudiado todavía, ¿ok? Y que pues se requiere, ¿no?, mayor profundidad en el estudio de algunas metodologías de la regulación emocional, pero de las que sí se han estudiado, pues tenemos ya una idea clara más o menos de cuáles son las más efectivas y las que mejor nos ayudan a regular nuestras emociones. Jorge. Excelente, muy bien. Y entonces entra aquí el tema de la psicofisiología de las emociones, ¿no? ¿Qué respecto, Humberto, qué se ha hablado de la psicofisiología? ¿Qué se sabe de esto, ¿no? De este campo extenso eh, que, que hemos empezado como a introducir el día de hoy. Mira, lo que hoy sabemos es que hay una interacción íntima entre nuestra mente y nuestro cerebro. Nuestra mente tiene como principal función, Jorge, crear pensamientos, tanto en imágenes como en ideas. Entonces, la principal función de la mente es pensar. Entonces, hay una interacción profunda entre el pensamiento y el funcionamiento de nuestro cerebro. Y la psicofisiología de las emociones nos permite echarnos un clavado, ¿sí?, en esta interacción y comprenderla mejor. Entonces, cuando hablamos de psicofisiología de las emociones, estamos hablando de esa interacción mente-cerebro y su efecto sobre nuestra vida emocional. Hoy, gracias a la tecnología a la que tenemos acceso y gracias a los estudios que se han hecho en los últimos 70 años, podemos comprender mejor esta psicofisiología y sabemos que cuando sentimos miedo, por ejemplo,
como lo veíamos hace un momento, se activa nuestra fisiología, nuestro sistema, ¿ok? O cuando sentimos tristeza, nuestra fisiología disminuye o se inhibe, ¿ok? Pero hay un punto entre ambos extremos en donde nuestra fisiología es saludable y está funcionando en óptimas condiciones. Y a eso le hemos llamado, en el terreno de la psicofisiología aplicada, resiliencia emocional. Entonces, cuando estamos en la parte de arriba, Jorge, y experimentamos mucha activación, ¿sí? Hay consecuencias para nuestro sistema. Y entonces podemos ver que el miedo, ¿sí? Cuando se mantiene y se sostiene, nos lleva a experimentar ansiedad, pero no solamente ansiedad, Jorge, también podemos experimentar dolor crónico, ¿sí? También podemos experimentar problemas gastrointestinales como colitis, gastritis, ¿sí? Podríamos pasar la siguiente, Jorge, por favor. También podemos experimentar preocupación en exceso, estamos en un estado de irritabilidad, ¿sí? Podemos experimentar también dificultad para dormir, también tensión muscular crónica y entonces nos contracturamos, enfermar del corazón, Jorge, y desarrollar hipertensión o alguna enfermedad psicosomática. Entonces, cuando estamos experimentando, ¿sí?, esta hiperactividad, ajá, haz de cuenta que hay como un acelerador en nuestro sistema nervioso que se llama sistema simpático. Y este sistema simpático es el encargado de acelerar o de activar a nuestro sistema nervioso. Entonces, cuando experimentamos miedo o enojo, este sistema, este acelerador se activa. El problema es que se mantenga, ¿sí?, el pie en el acelerador, como ha ocurrido en los últimos 3 meses, Jorge. ¿Sí? Ante este miedo que sentimos de contagiarnos o de enfermarnos o de perder el trabajo, ¿sí?, el acelerador se ha mantenido. Entonces, seguramente muchos de nosotros estamos allá arriba, ¿no? En esta hiperactividad, ¿sí? Y experimentando ya insomnio, irritabilidad, preocupación en exceso, ¿sí? Pero también, ¿no?, puede pasar lo opuesto, Jorge, y entonces nos vamos hacia abajo, ¿sí? Y sentimos o experimentamos una hipoactividad en nuestro sistema, y esto provoca desánimo, apatía, nos sentimos sin esperanza, podemos caer en un estado depresivo, no tenemos energía, nos sentimos cansados, agotados, incluso podemos tener problemas de la función sexual, ¿sí? O empezar a experimentar una reducción del funcionamiento de nuestro sistema inmunológico, perdón, lo cual pues no nos conviene para nada en este momento que estamos en riesgo de contagiarnos por un virus, ¿sí? Que necesitamos a nuestro sistema nervioso fuerte, ¿ok?, para hacerle frente a ese virus o a cualquier otro bicho que ande por ahí en el medio ambiente. Entonces, uno de los riesgos de estar en la hipoactividad, Jorge, en este momento, amigos, es que nuestro sistema inmunológico se debilite, lo cual no nos conviene para nada, ¿sí? Entonces, ante esta situación, Jorge, pues, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues aprender, ¿sí? Que las emociones tienen un impacto en nuestra vida, estar muy conscientes que las emociones impactan nuestra vida, seamos conscientes de ello o no. Y no solamente impactan en nuestra salud física, emocional y mental, sino que también impactan a nuestra productividad, también Y, impactan al lugar de trabajo. y eso es súper importante, Humberto, porque fíjate que cuando empezamos en algunos contextos, cuando se empieza a hablar de las emociones, eh, podría ser que es un tema poco provechoso, productivo. O sea, por qué vamos a hablar de las emociones y por qué vamos a hablar de la autogestión emocional, ¿no? Y
con esto que tú mencionaste, que cuáles son las consecuencias en la hipoactividad, en el contexto en el que estamos ahorita viviendo, en el contexto de retorno a las actividades laborales, se hace muy relevante. O sea, el hecho de que esté expuesto a un estado emocional, ¿okay? O a esta reacción de hipoactividad, yo le podría decir, ¿no? Que te genere esta manifestación de síntomas, por así decirlo, pues te está exponiendo a un riesgo importante, ¿no? Digo, no solamente riesgo en cuanto a adquirir algún padecimiento, sino también, por ejemplo, riesgos de que ocurra algún accidente, de que hagas mal tu trabajo, ¿ok? Entonces, creo que es en este punto, en los impactos que tú mencionas, cuando ya no solamente vale la pena hablar de las emociones, porque es parte de o sea, nuestra vida afectiva. Es importantísimo que la abordemos y es importantísimo que la empezamos a situar, ¿no? En el debate diario y en el ámbito laboral, porque existe nuestra vida afectiva, ¿no? Porque es finalmente. Así es. Pero hablar del impacto de las emociones en el trabajo todavía le da más, cobra más relevancia hablar del tema. Y es lo que estabas mencionando, los impactos en el trabajo. ¿Qué se sabe de esto, Humberto, en el trabajo? Pues mira, hoy ya se sabe mucho al respecto, porque hay una cantidad enorme de literatura en todo el mundo respecto del efecto que tiene eh, el no gestionar o el gestionar adecuadamente las emociones en el lugar de trabajo. Y básicamente el no hacerlo tiene un costo para la productividad, porque, por ejemplo, Jorge, sentir miedo, ¿sí? Tiene un efecto sobre nuestra corteza cerebral. Cuando estamos experimentando un miedo intenso, la corteza cerebral se inhibe, es decir, el flujo sanguíneo a la corteza se inhibe. Y ahí en la corteza cerebral, Jorge, nosotros los seres humanos, es donde tenemos muchas de nuestras funciones principales como la atención, la concentración, la memoria, la capacidad de analizar la información, de sintetizarla, de concluir, de tomar decisiones, ¿sí? Entonces, cuando no tenemos suficiente sangre en la azotea, ¿no? Pues todas estas funciones básicas para ser productivos, pues caen estrepitosamente. De ahí la importancia en este momento, Jorge, de gestionar el miedo, ¿sí? El miedo a regresar a trabajar, el miedo a perder el trabajo, el miedo a enfermarnos, el miedo a morirnos, ¿sí? Porque además es un el miedo funcional, porque hay un peligro real allá afuera, ¿sí? Entonces cobra una relevancia fundamental gestionar el miedo en este momento para que no afecte nuestra productividad ni nuestra salud, Jorge. Y quisiera reforzar, Humberto, que en sesiones anteriores hemos estado hablando de circunstancias que influyen en el estado emocional en sí y que ciertamente se tendrían que gestionar, ¿no? Por ejemplo, los factores psicosociales influyen sobre el estado emocional. ¿Okay? Pero lo que estamos tratando de focalizar ahora es no las cosas que pudieran influir en, sino el estado emocional en sí. ¿Okay? Y eso creo que es lo diferente de lo que has estado mencionando, hemos estado mencionando en esta sesión. O sea, no solamente tienes que gestionar, por ejemplo, la sobrecarga de trabajo, la violencia, las relaciones interpersonales, ¿no? También el contenido del trabajo. No solamente tienes que gestionar eso, sino que además es importante que hagas gestión del estado emocional en sí. Entonces, creo que es complementario y creo que no solamente complementario, sino obligatorio en el sentido de que si gestionas los desencadenantes de un estado emocional negativo, ¿ok? Pues esa gestión siempre va a ser imperfecta. Entonces, siempre habrá
necesidad de gestionar el estado emocional en sí. Así es, Jorge. Definitivamente la gestión debe ser algo integral, que considere no solamente a la persona o a los grupos de personas, sino también a las condiciones del trabajo, a la organización del trabajo, a las relaciones interpersonales en el trabajo, al contenido del trabajo, es decir, a los factores psicosociales en el trabajo, tanto a los de riesgo como a los de protección. Que cuando tú tienes factores de protección en el trabajo, como el apoyo social, y eres consciente de eso y lo estimulas, entonces ese simple hecho puede ayudarle a la persona a gestionar sus emociones, ¿sí? Cuando hay una comunicación adecuada, cuando hay un clima laboral adecuado, cuando la gente se siente apoyada y en confianza, eso también favorece la gestión emocional. Es como bidireccional, ¿sí? Por un lado está la gestión organizacional y por otro lado está la gestión de la persona o del grupo, ¿ok? Para lograr un resultado mucho más efectivo, porque si solo hay una gestión individual o de grupo, pero no existen las condiciones organizacionales para gestionar las emociones en el trabajo, pues poco o nada sirve, ¿no? El que se invierta en la gestión de lo individual o lo grupal. Lo más efectivo siempre es una estrategia integral. Por ejemplo, en lo organizacional vendría, pues no sé cómo se delinea, ¿no? Las prácticas, cómo es la cultura, cuáles son, digamos, las rutinas para hablar de temas, cuáles son incluso hasta políticas, ¿no? Específicas, por ejemplo, para factores psicosociales, o, por ejemplo, algunos límites que tienen que ver con con el número de horas extra, etcétera. Serían como estrategias organizacionales. Habrá estrategias individuales y que quizá esas son las que quedan más como en el terreno de lo privado y poco las exploramos o hacemos alguna intervención en el contexto laboral. Pero las grupales, Humberto, que no sé, a lo mejor con otra clasificación yo les llamaría de segundo nivel, ¿no? Las Ajá. grupales son muy susceptibles y considero que el entorno laboral puede ser un escenario idóneo para hacer intervenciones grupales, ¿no? Así es, Jorge. Perfecto. Pues mira, es que esto también hace match, ¿no? Con el tema de la regulación que tiene que ver con la promoción de la salud mental en el trabajo. Y te decía porque ya desde las reformas laborales que se empezaron digamos, a diseñar desde el 2012, se ha introducido este concepto de trabajo digno. Y justamente la norma 035 podría considerarse como digamos, como una vehiculización, ¿no? No la única, pero sí parte importante de esa vehiculización de qué se considera un trabajo digno. Y no solamente la 035, sino todo el marco normativo, ¿no? La 030, la 019, por ejemplo. En sí, todo el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo ya están abordando incluso también el tema de la promoción de la salud. Incluso se estima que pueda haber pronto una norma oficial mexicana para la promoción de la salud en específico, ¿no? Entonces, por esto refuerzo el tema de lo grupal, ¿no? O sea, las intervenciones grupales para favorecer la autogestión de las emociones es una forma efectiva para hacer estas intervenciones de segundo nivel que nos están pidiendo en el marco normativo. Y pues con este contexto, Humberto, eh, tendríamos que pensar entonces, ¿no? ¿Cómo se harían estas intervenciones, estas estrategias grupales? ¿En qué consisten? Pues, mira, lo que se recomienda y ha demostrado alrededor del mundo tener efectividad en el lugar de trabajo tiene que ver con la sensibilización al respecto, es decir, informar a la gente. Pero no es suficiente con informar a la gente, es
importante también llevar a cabo una educación emocional, Jorge, que básicamente implica lo que habíamos comentado hace un momento, que la gente aprenda a identificar, que la gente aprenda a reconocer, que la gente aprenda a regular y por lo tanto a gestionar sus emociones, Jorge. Básicamente esas son las características, ¿no? Y uno de los elementos fundamentales es la autorregulación emocional, porque lo que habíamos platicado hace un momento, por esta implicación que tiene con el funcionamiento de nuestro cerebro y de nuestra biología en general. Jorge, es fundamental desarrollar esta habilidad de la autorregulación. Claro, la autorregulación como herramienta finalmente, ¿no? Como un instrumento que nos va a ayudar justamente a mantenernos en este buen estado. Ok. Sí, además es una habilidad, Jorge, que se puede aprender, como vamos a ver en un momento. La autorregulación emocional es la base de una de las metodologías que hoy han demostrado, ¿no?, ser muy eficientes para manejar y administrar las emociones, que es la retroalimentación biológica. Y bueno, ¿qué es esto de la retroalimentación biológica, Jorge? Pues básicamente es el usar una señal o un signo biológico, como pudiera ser la temperatura, ¿sí?, o la tasa cardíaca, como una fuente de información interna que nos está comunicando lo que está ocurriendo dentro de nosotros en determinado momento y que nos comunica también qué pasa después de hacer una tarea o de llevar a cabo una acción específica. Es decir, yo a través de un instrumento, que puede ser, por ejemplo, un termómetro, ¿okay?, o una computadora, puedo medir una respuesta biológica como la temperatura antes de llevar a cabo alguna práctica. Realizo mi práctica y al terminar la práctica vuelvo a tomar una medición y entonces puedo observar si hubo algún cambio en esa señal biológica, ¿sí? En eso consiste o a eso hace referencia la retroalimentación biológica. Es una metodología que me permite medir en tiempo real lo que está ocurriendo dentro de mi cuerpo, a veces verlo en el monitor de una computadora o de un dispositivo y entonces poder ver el efecto que tiene alguna técnica sobre mi sistema nervioso central, sobre mi cerebro o sobre algún sistema como el sistema cardiovascular en tiempo real en el dispositivo. Entonces, eso lo que provoca es que el aprendizaje de cualquier técnica se acelere. Ahora puedo tener un dispositivo muy sofisticado, ¿sí? O simplemente estar tomándome el pulso, ¿sí? Y entonces ver cómo con cierta técnica mi pulso disminuye. Entonces a veces no es necesario tener tecnología a la mano. Nos ayuda, pero no es necesario. Simplemente es aprender a identificar cómo se modifican estas respuestas biológicas, ¿sí? A voluntad, dependiendo de la herramienta o la estrategia que yo utilice en ese momento, Jorge. Y me llama la atención esto que mencionas, a voluntad, Así es. porque si bien son cosas sobre las que normalmente no tenemos digamos, una posibilidad de modificarlo de manera como digamos, concreta, ¿no? Es decir, estamos hablando del sistema nervioso autónomo y que por eso le llaman autónomo, ¿no? Eh, ¿Cómo es que se logra eso, Humberto? ¿Cómo se puede llegar a dominar, ¿no?, el sistema nervioso autónomo y a voluntad cambiar nuestra frecuencia cardíaca, por ejemplo? Sí, justo de eso habla la autorregulación emocional, Jorge. Hoy sabemos que con ciertas técnicas eh, pueden modificar la actividad del sistema nervioso autónomo. Hace rato hablábamos de el sistema simpático, que es como un acelerador de nuestro corazón,
de nuestros intestinos, de nuestros pulmones, es decir, de todo nuestro sistema. Pero también existe un freno, que es el sistema parasimpático. Y entonces lo que hace la autorregulación emocional es justo regular el funcionamiento de este acelerador y de este freno, Jorge. Entonces, cuando nosotros comenzamos a regular ese funcionamiento, incidimos sobre nuestro sistema nervioso y por lo tanto incidimos sobre el sistema autónomo. Y entonces podemos decir que no es tan autónomo porque podemos tener cierto control sobre nuestra temperatura periférica, sobre nuestra tensión muscular, sobre nuestro ritmo respiratorio, sobre nuestra presión sanguínea, sobre nuestra tasa cardíaca y sobre una señal bien interesante, Jorge, que es la variación de la tasa cardíaca. ¿Qué es Entonces, esto? ¿Qué es eso de la variación, Humberto? déjame hacer la distinción rápidamente, Jorge. La tasa cardíaca es el número de latidos por minuto. ¿Okay? La variación de la tasa cardíaca tiene que ver con el lapso entre un latido y otro, ¿sí? Y lo que se ha observado es que ese lapso varía y mientras más variación hay de ese lapso, quiere decir que nuestro sistema cardiovascular es más sano, ¿ok? Y esto tiene que ver con algo bien interesante, ¿sí? Y es que cuando hay variación, ¿ok? Entonces nuestro estado de ánimo, nuestras emociones son más sanas. Cuando hay poca variación de esta tasa cardíaca, ¿sí? O de este lapso entre un latido y el otro, entonces tendemos más hacia la enfermedad física, ¿sí? Tanto de enfermedades crónico-degenerativas como de enfermedades mentales. ¿Okay? Entonces hay una conexión bien estrecha entre el sistema cardiovascular y el sistema nervioso. De hecho, Jorge, muchos estudios ya han demostrado que esta señal biológica es, digamos, el puente o ¿cómo llamarle? El puente que nos da acceso a la vida emocional. ¿Okay? Dada esta interacción tan íntima entre sistema nervioso y sistema cardiovascular, esta señal es muy sensible o sumamente sensible a los cambios emocionales y no solamente a nivel eléctrico, sino también a nivel químico. Entonces, existen pues, muchos estudios que soportan, ¿sí? Esta conexión entre esta señal biológica, que es la variación de la tasa cardíaca, y la capacidad para regular nuestras emociones. Entonces, esto también tiene que ver con la resiliencia emocional, Jorge. A mayor variación de la tasa cardíaca, mayor resiliencia. ¿Ok? A menor variación, entonces podemos estar arriba en la hiperactividad o abajo en la hipoactividad. Y bueno, la buena noticia, Jorge, es que así como lo mencionábamos hace un momento, podemos aprender a incrementar la variación de nuestra tasa cardíaca. Existen metodologías, ¿sí? Que nos permiten modificar nuestra respuesta emocional. Como vemos aquí en este estudio, se han medido, ¿sí? La respuesta de nuestro corazón cuando estamos experimentando miedo, como lo vemos en la gráfica de arriba, versus la respuesta de nuestro corazón cuando estamos experimentando calma. Entonces vemos que en la gráfica de arriba hay una inhibición de nuestra función cortical, ¿sí? Y hay una incoherencia eléctrica, ¿ok? En el funcionamiento de nuestro cerebro. Pero cuando estamos en un estado de calma, se facilita ese flujo sanguíneo hacia la corteza cerebral y entonces hay mayor coherencia en la comunicación interhemisférica y la comunicación eléctrica de nuestro cerebro. Entonces, hay estudios, Jorge, que demuestran cómo podemos aprender voluntariamente, ¿sí? A modificar esa variación de la tasa cardíaca para entonces incidir sobre nuestro sistema nervioso autónomo y mejorar nuestro estado emocional. Excelente, excelente. Entonces, la variabilidad de la tasa cardíaca nos ayuda como un indicador, ¿no? Como para saber qué tanto estoy aprendiendo a regular mis emociones. Y naturalmente esta tasa cardíaca se puede monitorear
¿no? Mencionabas a lo mejor técnicas muy sencillas como tomar el pulso, ¿no? Pero podría haber también a lo mejor algunos otros dispositivos. En ese sentido, Humberto, ¿qué pasa, ¿no? Cuando estamos en ansiedad y en estrés, ¿no? ¿Cuál es el efecto? ¿Cómo se modifica la variación de la tasa cardíaca? Se reduce, ¿sí? Esa variación, Jorge, cuando estamos ansiosos, cuando sentimos miedo y ansiedad, se reduce la variación de nuestra tasa cardíaca y entonces incluso incrementa nuestra propensión a enfermarnos, ¿ok? O a desarrollar enfermedades físicas y mentales. De ahí la importancia de aprender a regular nuestras emociones, aprender a identificarlas, aprender a reconocerlas, aprender a regularlas. Digamos, a bajarle el volumen, Jorge, para que no nos hagan daño, ¿ok? Entonces, es algo que se puede enseñar y se puede aprender. Como un programa de educación, finalmente, un entrenamiento. Así es, Jorge. Podemos desarrollar un programa de educación emocional, ¿ok? Para este retorno a la nueva normalidad, ¿sí? Donde la gente se sensibilice sobre el tema, porque finalmente hablar de emociones en el lugar de trabajo sigue siendo un tabú. Ajá. Hay que sensibilizar desde los líderes, ¿sí? Desde las cabezas hasta la base, ¿okay? De las organizaciones para comenzar a hablar de las emociones. Y también aprender a autoevaluarse, es decir, aprender a identificar y a reconocer las emociones en uno mismo, ¿okay? Para después aprender estrategias o técnicas de autogestión emocional, desde técnicas muy básicas, como veíamos en el estudio anterior, lo que se enseña a la gente son estrategias de modificación del patrón de respiración. ¿Okay? Desde algo tan básico como aprender a respirar de manera adecuada, ¿sí? Con ciertos patrones sanos, ¿okay? Hasta técnicas más sofisticadas que involucran la modificación de creencias o de sistemas de creencias disfuncionales o tóxicos. Entonces existen muchas herramientas, ¿okay? Para que la gente aprenda a autogestionar sus emociones. Jorge. Y obviamente, pues hay que reforzarlas, ¿sí? Porque no sirve de nada si yo hoy, ¿no? Te hablo de esto y nunca más te vuelvo a platicar al respecto, o hoy te enseño la técnica y no le doy seguimiento, ¿sí? Y no verifico que realmente está habiendo un aprendizaje y no lo superviso, ¿ok? Que finalmente eso es lo que ayuda a consolidar un hábito, que haya un seguimiento, no solo capacitarte o educarte, sino seguirte en el tiempo, como darte este acompañamiento, ¿sí? Para que tu aprendizaje se consolide y entonces el tiempo que le inviertas a esto valga la pena y tenga un beneficio tanto a nivel personal, grupal, en tu salud, así como a nivel organizacional en tu productividad. Jorge. Fíjate que me hace pensar en que a lo mejor va a ser tema de otro webinario, Humberto, pero naturalmente todas las organizaciones están con mucha expectativa y, ¿por qué no decirlo? Todos tenemos como la urgencia de regresar, ¿no? Finalmente a hacer las actividades cotidianas, pues a remontar esos indicadores de productividad que se estancaron con la pandemia, y para algunas empresas, ¿por qué no? Incluso hasta representa regresar para tal vez sobrevivir, ¿no? Pero creo que es importante dimensionar que realmente los trabajadores no es que vayan a regresar a producir. En muchos escenarios y contextos, Humberto, los trabajadores van a tener que regresar a aprender, ¿no? Aprender a trabajar con un nuevo entorno, con un nuevo contexto, con nuevas variables que están relacionadas con el tema del coronavirus. Y creo que esto es parte de este set de nuevas competencias que tienen que aprender ahora los trabajadores. Es decir, creo que sería poco realista, ¿no? Esperar que regresen a trabajar y a producir
como si nada estuviese pasando o nada hubiese pasado, o como si no estuviesen bajo ningún riesgo. Yo creo que la población trabajadora, cuando se vaya reintegrando a las actividades cotidianas, va a necesitar aprender Así es, a Jorge. trabajar diferente. Aprender y adaptarse a una nueva circunstancia, a una nueva realidad. ¿Sí? Yo diría una nueva realidad, no una nueva normalidad, una nueva realidad. Porque la realidad a la que estábamos acostumbrados, pues ya cambió. Entonces nos vamos a tener que adaptar a una nueva realidad y eso va a implicar también manejar nuestras emociones, gestionarlas de una manera más eficiente. Pues bueno, amigos que nos escuchan, si alguien está interesado en recibir mayor información sobre este servicio, por favor envíenos un correo a contacto@adnwellbeing.com o adnwellbeing@gmail.com o nos pueden contactar directamente en nuestra página de Facebook, Advisory Network for Wellbeing, o en LinkedIn con el mismo nombre. Y bueno, ya para irnos despidiendo, Jorge, recordarles que pues está muy próximo nuestro seminario virtual con el doctor Paulo Pagliai, quien seguramente muchos de ustedes ya conocen porque nos ha estado acompañando en otros seminarios. Entonces, no se lo pierdan. Anímense, también pueden enviarnos un correo o para nuestros amigos de la comunidad del Consejo Empresarial de Salud y Bienestar, también a través del consejo podemos recibir las solicitudes de inscripción. Entonces, finalmente, Jorge, mencionarles que el siguiente lunes, el próximo lunes, en el webinario de la siguiente semana, estaremos abordando, ¿sí? Un tema muy interesante con Paolo Pagliai, que también nos va a acompañar y que tiene que ver con la salud mental y los derechos humanos en el trabajo, ¿sí? Entonces, no se lo pierdan. Estaremos hablando de este tema y su relación con la norma 035. ¿Será que es la norma de la salud mental y los derechos humanos en el trabajo, Jorge? Pues probablemente, ¿no? Eso es algo que justamente estamos tratando de explorar, ¿no? Tendrá que ver, ¿no? La salud mental con los derechos humanos. ¿Será que a través de la promoción de la salud mental podríamos estar implementando o garantizando o respetando, mejor dicho? Pues eso es lo que vamos a explorar la siguiente semana. ¿Habrá alguna relación, Jorge, entre el trabajo digno y los derechos humanos en el trabajo? ¿Habrá alguna relación entre estas dos disciplinas? No se lo pierdan, amigos. Próximo lunes, aquí estaremos nuevamente con ustedes hablando de este tema apasionante de la salud mental en el trabajo y todas sus aristas. Muchas gracias por su atención, como siempre. Un placer conversar con ustedes y muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias a todos. Hasta pronto, Humberto. Hasta luego, Jorge.